Detrás de las puertas cerradas de la Casa Blanca y los lujosos retiros presidenciales, se esconden secretos y fiestas que desdibujan la línea entre el poder y el placer. Desde las legendarias veladas de John F. Kennedy hasta las opulentas celebraciones de Donald Trump en Mar-a-Lago, cada uno de estos encuentros revela una faceta oculta de la vida de los presidentes de Estados Unidos. Prepárate para sumergirte en un mundo de glamour, escándalo y estrategia política, donde las decisiones cruciales se toman en un ambiente cargado de intriga. Acompáñanos en este recorrido por las fiestas secretas que han marcado la historia, descubriendo lo que realmente sucede cuando los hombres más poderosos de la nación se relajan. Número 1. Las fiestas de John F. Kennedy en la Casa Blanca y Hyannisport. John F. Kennedy, conocido por su carisma y su capacidad de atraer a multitudes, también fue un maestro en la organización de fiestas que mezclaban el glamour de Hollywood y la intriga política de Washington. Las reuniones de Kennedy en la Casa Blanca no eran simplemente eventos sociales, sino auténticas exhibiciones de poder, influencia y, por supuesto, un toque de escándalo. Imagina entrar en la Casa Blanca y encontrarte en una de las legendarias fiestas de Kennedy. El ambiente estaba cargado de lujo. Los aromas de caros cigarros y champán inundaban el aire mientras políticos, estrellas de cine y empresarios influyentes intercambiaban historias y contactos. No era raro ver a Frank Sinatra, Marilyn Monroe o a cualquier otro ícono del cine de la época conversando animadamente con figuras políticas de alto nivel. El evento más memorable fue, sin duda, la fiesta posterior a su cumpleaños en 1962. Marilyn Monroe cantó su icónica versión de Happy Birthday, Mr. President, lo cual se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la cultura pop de la historia americana. Pero fue la fiesta posterior, en el exclusivo Hotel Carlyle en Nueva York, lo que realmente avivó los rumores y la imaginación del público. Corrieron rumores de que Marilyn y Kennedy tuvieron un encuentro privado lejos de las miradas curiosas, lo que añadió una capa de especulación y escándalo a un evento que ya estaba lleno de glamour. Por si fuera poco, Kennedy también tenía otro refugio para sus fiestas, el complejo familiar de los Kennedy en Hyannisport, Massachusetts. Aquí, las reuniones tenían un aire más relajado, pero no menos glamuroso. Políticos y celebridades disfrutaban de cenas al aire libre con vistas al Océano Atlántico después de un día de navegación, mientras que las conversaciones ligeras a menudo derivaban en maniobras políticas entre sorbos de vino fino. La lista de invitados era exclusiva, y aquellos que asistían sabían que estaban presenciando algo más que una simple reunión social. Kennedy era el anfitrión perfecto, combinando su encanto natural con una visión clara de lo que quería lograr tanto en el ámbito personal como político. Era como si Hollywood hubiera tomado por asalto la Casa Blanca por una noche, y nadie quería perderse la oportunidad de formar parte de ese momento único en la historia. Los detalles más jugosos, sin embargo, no siempre llegaron a los medios. Entre las bromas y la música había un trasfondo de tensión sexual y rumores de romances que involucraban a JFK y algunas mujeres que no eran la primera dama. Estos rumores han sido objeto de especulación durante décadas, y aunque no hay pruebas concluyentes, la mera idea de que JFK estaba enredado en estos escándalos solo añadió más mística a sus ya legendarias fiestas. Número 2. Las fiestas en la piscina de la Casa Blanca de John F. Kennedy. No es ningún secreto que John F. Kennedy sabía cómo organizar una buena fiesta, pero pocas cosas eran tan clandestinas y comentadas como las reuniones en la piscina cubierta de la Casa Blanca. Originalmente construida para la fisioterapia de Franklin D. Roosevelt, esta piscina se convirtió en un punto de encuentro exclusivo durante la administración de JFK. Sin embargo, no se trataba de simples chapuzones para relajarse. Estas fiestas nocturnas eran todo menos inocentes. Imagina una escena en la que la Casa Blanca, generalmente conocida por su formalidad y seriedad, se transforma en un centro de diversión nocturna, donde las risas y el chapoteo del agua reemplazan el habitual sonido de las conversaciones políticas. Kennedy y su círculo íntimo, compuesto por amigos cercanos y asesores, solían relajarse junto a un grupo selecto de mujeres jóvenes, muchas de ellas desconocidas para el ojo público,
pero que rápidamente se convirtieron en parte del mito que rodeaba estas fiestas. El periodista Seymour Hersh, en su libro El lado oscuro de Camelot, describe estas reuniones como salvajes. Aunque el acceso a la Casa Blanca estaba estrictamente controlado, las normas parecían flexibilizarse un poco cuando se trataba de las fiestas en la piscina. Las mujeres invitadas a estas reuniones no siempre pasaban por la rigurosa revisión del servicio secreto. Al contrario, recibían el visto bueno de Dave Powers, el asistente personal de Kennedy, lo que añadía un aire de informalidad y permisividad que chocaba con la imagen pública del presidente. Uno de los aspectos más fascinantes de estas fiestas era la dinámica entre los participantes. A pesar de la atmósfera relajada, había una mezcla extraña de poder, tentación y política flotando en el aire. Aunque JFK siempre proyectaba una imagen de seriedad y determinación en sus discursos y apariciones públicas, las fiestas en la piscina ofrecían una visión completamente diferente del hombre. Aquí estaba rodeado de amigos y mujeres, en un ambiente donde el alcohol fluía libremente y las normas sociales parecían desvanecerse. El personal del servicio secreto a menudo se encontraba en una situación complicada. Aunque su trabajo era proteger al presidente, las circunstancias en estas fiestas les hacían preguntarse si alguna vez tendrían que intervenir. Las bromas internas entre los agentes eran frecuentes, sobre todo acerca de la cantidad de mujeres que entraban y salían de la piscina, muchas de las cuales no habían sido verificadas adecuadamente. Se rumoreaba que estas reuniones eran el espacio donde Kennedy se despojaba de las presiones de la presidencia y simplemente disfrutaba de la vida. Sin embargo, la especulación sobre sus supuestos romances y las intrigas políticas que se tejían en estas fiestas siguen siendo objeto de debate. Marilyn Monroe, Judith Campbell Exner y otras mujeres han sido mencionadas en numerosas ocasiones como participantes en estas veladas, lo que añadió un toque escandaloso a las ya secretas reuniones. El ambiente hedonista de las fiestas contrastaba con la política seria que JFK promovía durante el día. Era como si la piscina de la Casa Blanca se convirtiera en un refugio donde el presidente, sus allegados y sus invitadas podían olvidarse del mundo exterior, al menos por unas horas. La música, las luces suaves, el eco de las risas y el sonido del agua creaban una atmósfera casi surrealista, una burbuja de despreocupación en el corazón del poder estadounidense. Estas fiestas también fueron terreno fértil para los rumores sobre el consumo de sustancias. Aunque nunca se confirmó oficialmente, algunos relatos sugieren que en ciertas ocasiones se ofrecieron drogas como marihuana o nitrito de amilo en estas reuniones, lo que añade otra capa a la ya fascinante historia de estas reuniones secretas. Aunque no hay pruebas de que Kennedy participara en estas prácticas, el simple hecho de que se hablara de ello reforzaba la imagen de una vida personal llena de excesos y libertinaje. Número 3. Las reuniones en Warm Springs de Franklin D. Roosevelt. Cuando Franklin D. Roosevelt buscaba un escape de las constantes presiones de su presidencia, no había lugar más idóneo que Warm Springs, un tranquilo retiro en las colinas de Georgia. Aunque Roosevelt visitó Warm Springs por primera vez en 1924 en busca de alivio para los efectos debilitantes de la polio, el lugar pronto se convirtió en su refugio personal durante los años más difíciles de su mandato. Lo que comenzó como una simple terapia física en las aguas termales, evolucionó en un santuario donde Roosevelt no solo se relajaba, sino también planeaba estrategias clave para el país. Las reuniones en Warm Springs eran, en muchos aspectos, lo opuesto a las fiestas extravagantes de otros presidentes. Aquí no había el glamour de Hollywood ni el bullicio de la política de Washington. En cambio, estas reuniones eran íntimas, informales y llenas de camaradería. Roosevelt, acompañado de sus amigos más cercanos, familiares y aliados políticos de confianza, se despojaba del peso de la oficina oval y disfrutaba de los simples placeres de la vida. Imagínate a Eleanor Roosevelt contando historias junto al fuego, a Harry Hopkins enfrascado en discusiones profundas, y al propio Roosevelt jugando una partida de cartas mientras reía despreocupado. Uno de los aspectos más intrigantes de estas reuniones era la dualidad que representaban. A simple vista, parecían ser simples escapadas donde Roosevelt se relajaba y recuperaba fuerzas. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila,
Warm Springs también fue escenario de importantes debates estratégicos y decisiones políticas que dieron forma a la historia de los Estados Unidos. Sin las formalidades de Washington, las ideas fluían libremente en un entorno relajado, permitiendo a Roosevelt y su círculo íntimo discutir sobre los desafíos más urgentes de la nación con una franqueza poco común en la capital. Las anécdotas que surgieron de estas reuniones son fascinantes. Un día podías encontrar a Roosevelt observando aves en completa paz, y al siguiente lo veías enfrascado en discusiones estratégicas que moldearían la dirección del país. Era como si Warm Springs le permitiera al presidente recobrar su humanidad, algo que a menudo se perdía en el bullicio de Washington. Aquí, lejos de las cámaras y las miradas indiscretas, Roosevelt podía ser simplemente franco, un hombre que disfrutaba de la compañía de sus seres queridos y apreciaba los momentos de tranquilidad. Sin embargo, las reuniones en Warm Springs no estuvieron exentas de rumores y controversias. Algunos críticos acusaron a Roosevelt de descuidar sus deberes presidenciales durante sus estancias en el retiro. Aunque esta crítica fue injusta, ya que estas reuniones fueron esenciales para su bienestar, no se puede negar que el lugar también tuvo su cuota de secretos. En torno al retiro circularon rumores de reuniones clandestinas y negociaciones encubiertas, lo que solo aumentó el misterio que rodeaba a Warm Springs. Algunos especulaban que Roosevelt utilizaba el lugar para llevar a cabo negociaciones delicadas, lejos del escrutinio de la prensa y sus adversarios políticos. La atmósfera en Warm Springs era, en muchos sentidos, una mezcla de relajación y estrategia. Aunque las conversaciones podían ser ligeras y joviales, siempre había un trasfondo de discusiones importantes que afectaban el curso del país. Entre una broma y otra, se tomaban decisiones que cambiarían el destino de la nación. Y mientras Roosevelt se sumergía en las aguas termales, también se sumergía en los profundos debates que marcarían su presidencia. Uno de los elementos más intrigantes de estas reuniones era el contraste con las fiestas de otros presidentes, como las de Kennedy. Mientras que JFK organizaba reuniones llamativas y públicas, las escapadas de Roosevelt eran íntimas y privadas. Sin embargo, no dejemos que la atmósfera relajada de Warm Springs nos engañe. Estas reuniones eran tan cruciales para el funcionamiento interno de la administración de Roosevelt como cualquier otra actividad política en Washington. El legado de Warm Springs es más que una nota al pie de la historia presidencial. Es un lugar lleno de misterio, camaradería y un toque de escándalo. Las reuniones que Roosevelt celebraba allí, alejadas de las formalidades de la política de la capital, permitieron que el presidente recobrara las fuerzas necesarias para liderar a la nación durante algunos de sus momentos más oscuros, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Warm Springs no solo era un refugio físico, sino también un refugio mental, donde Roosevelt podía encontrar el equilibrio entre el hombre y el presidente. Número 4. Las reuniones en el complejo de Biscayne de Richard Nixon. Richard Nixon era un hombre conocido por su astucia política y su tendencia a rodearse de misterio. No es de extrañar entonces que su complejo en Key Biscayne, Florida, se convirtiera en un epicentro de intriga política y conexiones cuestionables. Lo que comenzó como un simple lugar de retiro frente al mar en 1969, comprado a su ex colega en el Senado George Smathers, rápidamente evolucionó en algo mucho más complejo. El complejo no solo era un lugar de descanso, sino que también se transformó en un centro de reuniones secretas, algunas de las cuales involucraban figuras del crimen organizado. El atractivo de Key Biscayne no solo residía en su lujo y exclusividad, sino en su proximidad a la casa de Charles Bibb Rebozo, amigo cercano y confidente de Nixon. Rebozo, quien era propietario del Key Biscayne Bank, no era simplemente un amigo, sino un hombre con conexiones profundas en el mundo del crimen organizado. Las reuniones entre Nixon y Rebozo en Key Biscayne rápidamente se convirtieron en terreno fértil para especulaciones y rumores sobre posibles tratos turbios. Una de las historias más sensacionales que surgieron de estas reuniones fue la implicación de Donald Berg, un socio comercial de Rebozo con vínculos a la mafia. Según el periodista Don Fulsom, Nixon y Rebozo adquirieron bienes raíces a precios de ganga gracias a la intervención de Berg. La escena de un presidente de los Estados Unidos haciendo tratos con figuras relacionadas con el crimen organizado en un lujoso retiro privado suena casi como una novela de espionaje, pero era la realidad de Key Biscayne.
El servicio secreto, siempre alerta, terminó aconsejando a Nixon que cortara lazos con Berg debido a sus conexiones criminales. Sin embargo, para entonces, la red ya estaba tejida. El complejo en Key Biscayne se había convertido en un punto de encuentro no solo para reuniones políticas de alto nivel, sino también para encuentros con personajes de dudosa reputación. Nixon, conocido por su paranoia y desconfianza hacia los medios, encontró en Key Biscayne el refugio perfecto donde podía realizar estas reuniones lejos del escrutinio público. Sin embargo, no todo en Key Biscayne era política y crimen. El complejo también fue testigo de importantes reuniones diplomáticas, como la visita del canciller alemán Willy Brandt. En este entorno privado y exclusivo, Nixon mantenía discusiones sensibles sobre asuntos políticos globales, lejos de las cámaras y los medios de comunicación. Estas conversaciones, que podrían haber moldeado políticas internacionales, permanecen envueltas en el misterio, lo que solo aumenta el atractivo de Key Biscayne como un centro de poder secreto. Pero las reuniones de Nixon en Key Biscayne no solo giraban en torno a la política. Estas también incluían cenas opulentas y eventos sociales que combinaban el placer con el poder. Los buenos vinos, las comidas exquisitas y el ambiente relajado servían como telón de fondo para conversaciones mucho más serias de lo que podrían parecer a simple vista. Las risas y los brindis escondían promesas susurradas y acuerdos clandestinos que se sellaban bajo el resplandor de las velas, dando forma al curso de la historia de una manera que solo un hombre como Nixon podía manejar. El misterio que rodea a Key Biscayne no hizo más que aumentar con el tiempo, sobre todo cuando Nixon se refugió allí durante el escándalo de Watergate. Mientras la tormenta política se gestaba en Washington, Nixon encontraba consuelo en las tranquilas aguas de Key Biscayne, un santuario que, para entonces, ya estaba profundamente arraigado en la cultura pop, gracias en parte a películas como Scarface, que se filmaron allí años después. Número 5. Las escapadas de Bill Clinton en Camp David. Cuando pensamos en Camp David, muchas veces lo asociamos con reuniones formales, acuerdos diplomáticos y retiros estratégicos. Sin embargo, durante la presidencia de Bill Clinton, este famoso refugio presidencial se convirtió en un lugar de retiro personal donde las decisiones políticas y las escapadas íntimas se entrelazaban. Al principio de su mandato, Clinton no era un gran admirador de Camp David, lo encontraba demasiado remoto y tranquilo para su estilo de vida, pero a medida que las presiones de la presidencia aumentaron, y especialmente durante el escándalo de Mónica Lewinsky, Clinton cambió de opinión. Camp David ofrecía algo que la Casa Blanca no podía: privacidad. Aquí, Clinton podía relajarse sin el constante escrutinio de los medios, lejos de las miradas de los periodistas y las críticas públicas. Era un lugar donde podía desconectarse, reunirse con sus allegados más cercanos y quizás planear sus próximos movimientos estratégicos mientras lidiaba con uno de los mayores escándalos de su carrera. Pero estas escapadas no eran simples fines de semana de relajación. En muchas ocasiones, coincidían con momentos críticos de su presidencia, lo que generaba especulaciones sobre lo que realmente sucedía en estos retiros. Uno de los períodos más notables de sus escapadas a Camp David fue durante el auge del escándalo Lewinsky. Cuando la controversia alcanzó su punto más álgido, Clinton se retiró a Camp David, buscando un respiro de la incesante tormenta mediática. Las reuniones allí eran exclusivas, con una lista de invitados cuidadosamente seleccionada. No había periodistas ni ayudantes de segundo nivel. Solo las personas más cercanas a Clinton podían compartir esos momentos con él. La atmósfera en estos retiros era íntima, y se rumoreaba que algunas de las decisiones más importantes sobre cómo manejar la crisis de Lewinsky se tomaron en las tranquilas cabañas de Camp David. Hillary Clinton también desempeñó un papel clave en estas reuniones. Fue ella quien, en 1994, sorprendió a su esposo con una escapada para el Día del Padre, un gesto que marcó el comienzo de las frecuentes visitas del presidente al retiro. Hillary entendía mejor que nadie la importancia de estos momentos para que su marido pudiera recargar energías y planear sus próximos movimientos. En muchos sentidos, ella era la arquitecta de estas reuniones, creando un ambiente propicio para que Bill se relajara mientras mantenía conversaciones serias con figuras políticas de alto perfil.
Pero las escapadas a Camp David no solo estaban llenas de política y estrategia, también había un lado más relajado y personal. Clinton era conocido por disfrutar de la piscina climatizada de Aspen Lodge o por pasar largos momentos contemplando el estanque de peces, lo que le brindaba un respiro necesario de las tensiones de la oficina oval. Estos momentos de paz eran cruciales para su bienestar, permitiéndole desconectar por un tiempo de las exigencias de ser el líder del mundo libre. A medida que el escándalo de Lewinsky continuaba, las visitas de Clinton a Camp David se volvieron más frecuentes. Pero, ¿qué sucedía realmente durante estos fines de semana? La falta de transparencia y la exclusividad de las reuniones alimentaron una interminable especulación. Aunque en público se describían como retiros para relajarse, muchos se preguntaban si en realidad eran momentos en los que Clinton planificaba sus próximos movimientos para manejar la situación. La línea entre el descanso y la estrategia política parecía desdibujarse en cada visita. Camp David se convirtió en una especie de refugio tanto para Clinton como para su equipo más cercano. Aquí, los líderes empresariales, figuras políticas de alto perfil e incluso celebridades podían reunirse en un entorno tranquilo, lejos del bullicio de Washington. Las conversaciones que tenían lugar en esas cabañas aisladas podrían haber dado forma a muchas de las decisiones importantes de su mandato. ¿Quién sabe qué alianzas se forjaron o qué secretos se compartieron en esos fines de semana aparentemente tranquilos? Uno de los aspectos más interesantes de las escapadas de Clinton a Camp David es cómo lograron mantener un delicado equilibrio entre lo público y lo privado. Aunque los medios conocían sus visitas, muy pocos detalles se filtraban sobre lo que realmente sucedía dentro del complejo. Esta falta de información alimentaba el misterio y la especulación, haciendo de Camp David no solo un retiro presidencial, sino un lugar envuelto en leyendas y secretos. Mientras Clinton manejaba una de las presidencias más complicadas de la historia reciente de Estados Unidos, Camp David le ofrecía un lugar donde podía respirar, reagruparse y planear sus próximos movimientos. Número 6. Las reuniones en el rancho Prairie Chapel de George W. Bush. Cuando George W. Bush quería escapar de las presiones de la Casa Blanca, no había mejor lugar para él que su rancho Prairie Chapel en Crawford, Texas. Este refugio de 1,600 acres no solo era un lugar para desconectarse, sino también un centro de reuniones exclusivas donde se discutían algunos de los temas más críticos de su presidencia. Situado en el corazón de Texas, el rancho ofrecía a Bush un entorno privado y relajado donde podía recibir a dignatarios extranjeros, amigos cercanos y asesores de confianza. El rancho no era solo un lugar para descansar, sino también un espacio donde Bush combinaba a la perfección los negocios con el placer. Una de las reuniones más notables que tuvieron lugar en Crawford fue en abril de 2002, cuando recibió al príncipe heredero Abdullah de Arabia Saudita. Rodeado de secretismo y especulación, esta reunión se centró en la guerra contra el terrorismo, una de las principales preocupaciones de la administración Bush. Sin embargo, no era solo una reunión política más. Detrás de las discusiones formales, había un intento genuino de Bush por forjar una conexión personal con el príncipe, lo que subrayaba la importancia de estas relaciones en los años venideros. Pero el rancho Prairie Chapel no era solo un lugar para discusiones diplomáticas serias. Bush tenía una forma única de mezclar el trabajo con la diversión. A menudo llevaba a sus invitados a recorrer el rancho en su camioneta, señalando con orgullo sus lugares favoritos y mostrando la fauna local. Estas excursiones no eran solo una muestra de la hospitalidad texana, sino una manera de Bush de crear un ambiente relajado donde las conversaciones podían fluir con mayor facilidad. ¿Quién podría imaginar a Bush y al príncipe heredero discutiendo sobre política mundial mientras observaban pavos salvajes en el campo? Detrás de esta atmósfera relajada, el rancho era también un centro de intensos debates. Aquí, Bush y sus asesores ahondaban en cuestiones globales como el proceso de paz en Oriente Medio o la lucha contra el terrorismo. Estas discusiones no se limitaban solo a la política, eran momentos para generar confianza y encontrar puntos en común. A veces, las decisiones que darían forma a las relaciones internacionales se tomaban en medio del campo texano.
bajo un sol abrasador y en un entorno tan alejado de la formalidad de Washington como se podía imaginar. El rancho Crawford también estaba envuelto en un aire de misterio. Con los medios de comunicación manteniéndose a distancia, el mundo solo podía adivinar lo que sucedía tras las puertas cerradas. Las reuniones de Bush en el rancho estaban rodeadas de un secretismo que alimentaba la intriga, convirtiendo este retiro presidencial no solo en un lugar de descanso, sino en un símbolo de las complejidades ocultas de la política global. A pesar del secretismo, el rancho también era un lugar donde Bush encontraba consuelo en lo cotidiano. Ya fuera desbrozando terrenos, montando en bicicleta o recibiendo a un líder mundial, Bush lograba encontrar el equilibrio entre lo personal y lo político en su santuario texano. Mientras la Casa Blanca era el centro del poder mundial, el rancho Crawford ofrecía a Bush un lugar donde podía relajarse y, al mismo tiempo, tomar decisiones clave que afectarían al país y al mundo. Número 7. Las fiestas privadas de Barack Obama en Martha's Vineyard. Barack Obama es conocido por su estilo relajado y su carisma, algo que también se reflejaba en sus fiestas privadas. Uno de los lugares donde Obama y su familia pasaban parte de sus veranos era Martha's Vineyard, una isla tranquila y exclusiva en Massachusetts. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este lugar fue el escenario de algunas de las reuniones más exclusivas y secretas de su tiempo, donde el expresidente y su círculo íntimo disfrutaban de momentos privados lejos del ojo público. Las fiestas de Obama en Martha's Vineyard tenían un aire de sofisticación y exclusividad que las hacía irresistibles para sus invitados. Imagina una cena en la tranquila terraza de un restaurante de alta gama como Beach Road, en Vineyard Haven, donde el expresidente se sentaba a contemplar la laguna mientras el sol se ponía. Los aromas de la alta cocina inundaban el aire, mientras las conversaciones fluían con una naturalidad sorprendente. Entre los asistentes, uno podía encontrar desde estrellas de Hollywood hasta figuras políticas y empresarios de renombre, aunque la lista de invitados solía mantenerse en secreto. Estas cenas no eran simplemente eventos sociales, sino verdaderas experiencias inmersivas. Obama, siempre relajado, era el perfecto anfitrión, asegurándose de que todos los presentes se sintieran a gusto en este ambiente sereno pero cargado de influencia y poder. Una de las noches más legendarias fue durante los fuegos artificiales de Oak Bluffs, cuando Obama y su familia contemplaron el espectáculo desde una residencia privada en Seaview Avenue. Mientras el resto de los habitantes de la isla se dispersaba después del evento, los Obama permanecían en su refugio, disfrutando del silencio que seguía al ruido ensordecedor de los fuegos artificiales. ¿Quiénes estaban con ellos? Esa es la gran pregunta que ha alimentado rumores y especulaciones durante años. Las fiestas de Obama no solo eran eventos lujosos y llenos de glamour, sino que también tenían su lado más relajado y terrenal. Uno de los aspectos más curiosos de las escapadas de Obama a Martha's Vineyard era su pasión por los bolos. Sí, leíste bien. El expresidente, conocido por su diplomacia fluida y sus discursos elocuentes, también disfrutaba de una tarde derribando bolos en el Barn Bowl and Bistro, la única bolera de la isla. Imagina a Obama, vestido de manera casual, bromeando con sus amigos mientras intentaba conseguir un strike, todo bajo la atenta mirada de sus discretos guardaespaldas del servicio secreto. Pero si algo caracterizaba las reuniones privadas de Obama, era su amor por el golf. En el campo de Farm Neck, en Oak Bluffs, Obama solía encontrarse con algunas de las estrellas más grandes de la NBA, como Steph Curry y Ray Allen. Estos partidos no eran simples juegos recreativos, sino encuentros donde la camaradería y la competencia se entrelazaban, mientras Obama mostraba su destreza con los palos de golf. No solo eran momentos de relajación, sino también una forma de fortalecer relaciones con algunas de las figuras más influyentes del deporte y el entretenimiento. Sin embargo, no todo era diversión. Las escapadas de Obama también incluían momentos de reflexión profunda, como cuando remaba en el estanque de Edgartown Great Pond, posiblemente contemplando la idea de adquirir una propiedad de 30 acres en la zona. La escena de Obama, el hombre que alguna vez fue el más poderoso del mundo, considerando la compra de un terreno de ese tamaño, es casi como algo salido de una novela. La combinación entre la tranquilidad del entorno y la grandeza de sus decisiones personales lo convertían en una figura que, incluso en su tiempo libre,
no dejaba de estar al mando de su destino. Por supuesto, las reuniones de Obama no se limitaban a Martha's Vineyard. En Washington, D.C., también organizaba eventos exclusivos en su residencia privada, a menudo llenos de figuras políticas, magnates del entretenimiento y líderes empresariales. Estas cenas y reuniones privadas estaban envueltas en un velo de misterio, con listas de invitados que nunca se revelaban del todo. Este secretismo solo aumentaba la curiosidad y el atractivo de ser parte de estos eventos. Al final del día, cualquiera que recibiera una invitación sabía que estaba en un lugar privilegiado, no solo por la oportunidad de compartir un momento con Obama, sino por el calibre de las personas que lo rodeaban. El carisma natural de Obama, combinado con el entorno exclusivo de sus fiestas, creó una atmósfera casi mágica en cada reunión que organizaba. Aunque estos eventos eran privados, el público no podía evitar especular sobre lo que sucedía en esas noches, alimentando una leyenda de exclusividad y misterio que todavía persiste. Martha's Vineyard y Washington, D.C. fueron los escenarios perfectos para que Obama continuara ejerciendo su influencia y su encanto, incluso después de dejar la oficina oval. Número 8. Las opulentas fiestas de Donald Trump en Mar-a-Lago. Si hay algo que caracteriza a Donald Trump, es su habilidad para convertir cualquier evento en un espectáculo grandioso. Y cuando se trata de fiestas, su club privado Mar-a-Lago, en Florida, es el escenario perfecto para algunas de las reuniones más extravagantes y opulentas que el mundo ha visto. Desde que dejó la presidencia en 2021, Mar-a-Lago ha evolucionado de ser un retiro lujoso a convertirse en un verdadero centro de poder, donde la política y la ostentación se entrelazan de una manera única. Uno de los eventos más comentados fue la fiesta de Halloween de 2023. Imagina esto: Trump, bajo el peso de una demanda de $250 millones por parte de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, pero sin mostrar un atisbo de preocupación, organizando una de las celebraciones más impresionantes del año. Los invitados llegaron disfrazados con trajes que iban desde lo creativo hasta lo absolutamente extravagante, transformando el gran salón de baile de Mar-a-Lago en una especie de carnaval de surrealismo. Y por supuesto, en típico estilo Trump, él mismo apareció con su traje característico, sin disfraz ni artificios. Solo Donald Trump, siendo Donald Trump. Para muchos, esta fue la jugada maestra. ¿Por qué disfrazarse cuando ya eres el centro de atención? La entrada de Trump, sin duda, fue la gran atracción de la noche, pero eso no fue todo. En un giro inesperado, Melania Trump hizo su aparición, después de haber estado ausente de los eventos públicos durante 7 meses. Cuando entró en el salón al ritmo de Enter Sandman de Metallica, quedó claro que este no era solo un evento de disfraces, sino una declaración de poder y presencia. La lista de invitados en estas fiestas leía como un ¿quién es quién? Del círculo íntimo de Trump. Donald Trump Jr. y su pareja, Kimberly Guilfoyle, hicieron una entrada memorable, con Guilfoyle disfrazada de Blancanieves. Otros, como Lynn Patton y Tracy Lawrence, también añadieron su toque personal a la velada. Pero estas fiestas no eran solo sobre disfraces y diversión. Eran un reflejo del leal grupo de seguidores y aliados que Trump había construido a lo largo de su carrera política y empresarial. Desde que dejó la oficina oval, Mar-a-Lago ha dejado de ser solo un club privado para convertirse en una especie de Casa Blanca en el exilio. Las reuniones políticas, las cenas de gala y los eventos benéficos se han convertido en parte del calendario social de Mar-a-Lago. Organizaciones como Turning Point USA y el America First Policy Institute han encontrado en este lugar un epicentro donde pueden celebrar galas y recaudar fondos con la esperanza de obtener el codiciado respaldo de Trump. El salón de baile de Mar-a-Lago, con su lujo desmesurado y su grandiosa decoración, es el telón de fondo perfecto para estos eventos. Pero lo más sorprendente de todo es cómo, incluso con los juicios y demandas persiguiéndolo, Trump sigue siendo el maestro de ceremonias, utilizando estos eventos no solo como una plataforma para continuar su carrera política, sino también para consolidar su estatus como uno de los personajes más influyentes del conservadurismo estadounidense. Mar-a-Lago, con sus cuotas de membresía disparándose a $600,000 en 2022, ha pasado de ser una simple residencia a ser un símbolo de la perdurable influencia de Trump.
Aquí las decisiones políticas se entremezclan con el placer, y las cenas suntuosas se convierten en el telón de fondo de importantes alianzas políticas. Para aquellos que asisten, no se trata solo de una fiesta, sino de la oportunidad de formar parte de algo más grande, el legado de Trump. En definitiva, Mar-a-Lago no es solo una casa de lujo. Es una mina de oro que sigue dando frutos, un símbolo de poder y opulencia que refleja la personalidad de su dueño. Mientras Trump continúe organizando estos eventos, el espectáculo nunca terminará. Las fiestas secretas de los presidentes no solo son relatos de lujo, sino una ventana al poder y las relaciones que han dado forma a la política estadounidense.